y la segunda, la segunda pues ya es la exposición ya de los principios del sistema, entre comillas. Bueno, lo que voy a ofrecer hoy es más bien un esbozo programático de lo que hay que hacer, vamos, y hoy es una cosa más bien de carácter empírico, histórico, positivo, bien. ¿En qué se diferencia lo que vamos a hablar hoy de lo que hablamos estos días anteriores, ¿no? Lo que llamamos introducción y lo que vamos a hacer hoy. Pues el asunto es el mismo, por supuesto. El asunto es contrastar o confrontar lo que llamamos materialismo filosófico de referencia y lo que llamamos materialismo pues denominativo, vamos a decir que es muy difícil. Lo que se llama materialismo ordinariamente, lo llamamos denominativo, lo que se denomina materialismo. Y lo que se denomina materialismo pues es una cuestión histórica que precisamente es lo que está trabajando Gustavo en el asunto, que tiene ya ha obtenido pues datos interesantísimos, vamos, como no quiere hablar, y además todavía está en ello, ¿no? Pero es que es una perspectiva histórica necesariamente, si no es imposible aquí dar un paso, ¿verdad? Y entonces está encontrando una cantidad de datos totalmente sorprendentes, porque vamos, yo no me los imaginaba. Por ejemplo, te me pregunto, ¿sabes el primero que utilizó en español la palabra materialismo? Feijó, claro. Lo estuve comentando el otro día. Claro, yo que como quien va a calcular así en barrecho, era que ya Feijó. Bueno, en el siglo XX, ¿no? Y luego las diferentes líneas que hay de a qué se llama materialista cuando empieza a hablarse de esto, como si efectivamente Boyle es uno de los primeros, el químico, uno de los primeros que habla de materialismo, pero de posiciones espiritualistas. Con lo cual, decir Boyle crea la palabra materialismo, sí, pero no es materialista, es decir, que las confusiones son totales en el aspecto, ¿no? Y si no estás al tanto de los textos, pues te confundes completamente por todos lados, ese es el asunto. Bueno, pues la diferencia es esta, vamos a ver si se puede poner todo. Lo que hemos hablado días anteriores es un intento de confrontar pues algunas tendencias sin precisión histórica, como digo, porque era una cosa completamente tal como lo hemos hecho, hablando de diferentes sistemas materialistas o no materialistas, es lo mismo. Pues confrontar o reexponer aquellos sistemas conocidos, materialistas o no. Les decimos que el materialismo se siente heredero no solamente del materialismo denominado, sino también de otras cosas que no se llaman materialismo, ¿verdad? De otras posiciones no materialismo, aunque contengan rasgos materialistas. Por ejemplo, pues una de las conclusiones, bueno, de los resultados que tendríamos es que, por ejemplo, en toda la filosofía griega, en la tradición nuestra, de nuestra filosofía, pues verdaderamente materialista en el sentido que vamos nosotros, no en el sentido más genérico y determinado, el primer materialista, yo creo que se podría citar, es Empédocles, precisamente Empédocles. No Parménides, por ejemplo, aunque sería materialista en ese sentido, o de Mileto, etc. Empédocles por su pluralismo, pero por un pluralismo, los cuatro elementos, que en principio son irreductibles y no tienen nada que ver uno con otro. Pues, por ejemplo, sería materialista, esto ya lo hemos dicho muchas veces, Platón, por su teoría de la simproqué. Claro, aquí es que estamos utilizando materialismo desde nuestro punto de vista, no es materialismo en el sentido tradicional. No sería materialista Demócrito, por ejemplo, a pesar de que es considerado como uno de los del primer sistema materialista, ¿no? Por los átomos. Y no sería materialista porque, tal como entendemos el materialismo, pues el materialismo significa la negación del monismo, pero Demócrito mantiene una especie de monismo de la sustancia, porque todos los átomos son iguales, bueno, en cuanto a las sustancias, son todos corpúsculos, son cuerpos, y eso es justamente lo más opuesto al materialismo, tal como lo entendemos, o monismo del orden, etc. Sería precursor del materialismo, digo esto para dar unas pinceladas de por dónde vamos.
sería un precursor claro del materialismo, tal como lo entendemos nosotros, Aristóteles. Precisamente por el dualismo que tiene entre el acto puro y el mundo. Claro, el acto puro, claro, visto desde el punto de vista de Aristóteles, resulta un materialista por esta razón, pero no por la otra, claro. Porque Aristóteles es un espiritualista, por supuesto, ¿verdad? En el sentido de que es el primero que introduce la idea de Dios, etc. De un Dios incorpóreo, de un Dios trascendente al universo. Pero resulta que lo que Aristóteles está haciendo, a diferencia después de lo que harán las religiones, las teologías positivas, que introducen un monismo del orden, es decir, cuando el Dios de Aristóteles se convierte en creador, entonces se mantienen posiciones totalmente opuestas al materialismo, porque resulta que Dios creador es el que crea todo el universo, lo organiza, lo ordena, es decir, es el monismo, es un monismo, la teología es un monismo completamente, monismo, si no de la sustancia, que lo es muchas veces, si del orden. En cambio, la tesis de Aristóteles, al establecer ese dualismo irreductible entre el ser móvil y el ser inmóvil, como le llaman, el ser móvil, que es la naturaleza es el conjunto de cosas que se mueven, movidas por un primer motor que no las ha creado, que no las conoce, ¿verdad? Simplemente las mueve sin quererlas mover. Entonces yo creo que eso es una prefiguración de lo que llamaremos el principio de discontinuidad completa, y una discontinuidad total, aunque luego hay interferencias, ¿no? Como digo, las religiones posteriores y las teologías posteriores, pues efectivamente, a diferencia de Aristóteles, vuelven a un monismo, pero entre las famosas religiones del libro, a mí me parece que el cristianismo contiene un materialismo, tal como hablamos, pero así sin la menor restricción, con la doctrina de la Trinidad. De esto habrá que hablar muchísimo, claro, la doctrina de la Santísima Trinidad. Es decir, la Trinidad supone pues que hay tres personas que derivan unas de otras, no sabe cómo qué, la aspiración, la filiación, pero que cada una de ellas es distinta, no se reduce la una a la otra, es decir, hay un principio de reductibilidad de unas personas a otras, y ese pluralismo recuerda otra vez a los cuatro elementos del Empédocles. Es decir, es un pluralismo que es totalmente ajeno a lo que después se llamará el monismo, y el monismo, ¿verdad?, en general, y así sucesivamente. Bueno, pues entonces, para establecer un poco la perspectiva que vamos a mantener hoy y la de días anteriores, la perspectiva será la siguiente. Días anteriores hemos tratado de confrontar lo que llamamos el materialismo de referencia con otros sistemas o concepciones del mundo que son materialistas o que figuran como materialistas o como espiritualistas, como decimos, lo que sea. Por eso la historia está totalmente por rehacer, la historia del materialismo hay que rehacerla según esto de arriba abajo, completamente. La historia de Lange, por ejemplo, pues es aquello, en cuanto se ve con esta perspectiva, es una cosa ininteligible completamente, es un verdadero barullo, una enciclopedia, y es lo que le parece, ¿verdad? Y eso es Lange, escucho decir los demás. Y en cambio, la perspectiva de hoy va a consistir en tratar de confrontar el materialismo filosófico con las percepciones que de él tienen desde fuera, por decirlo así, los que no son materialistas filosóficos, los que él van teniendo. Es decir, que si en días anteriores tratábamos de ver el materialismo otras posiciones, ahora tratamos de ver cómo otras posiciones han visto o ven el materialismo. Eso es. Lo que voy a hacer aquí es simplemente un esbozo, porque es una labor ya de tipo histórico muy preciso, donde hay que consultar hemerotecas y vídeos y libros y bibliografía y todo lo que se quiera, ¿no? Bien. La cuestión es la siguiente, que el materialismo de referencia, al que le damos una fecha de hace unos 40 años, cuando empezó a hacerse público y a desarrollarse, pues fue conocido
enseguida, dentro de un área muy limitada, digamos, como es natural, fue bastante conocido y recibió muy diversas interpretaciones, la mayor parte de ellas críticas. Me refiero a las interpretaciones desde fuera, claro, porque las autoconcepciones del materialismo, pues diríamos, quedan fuera de este foco, como natural. Aparte de que estas autoconcepciones de las personas que estaban interesadas o asumían parte o todo del sistema, pues eran también muy variadas, son también muy variadas. Pero esto no pertenece al asunto. Esto es otro capítulo que también es interesante hacer en algún momento, pero no pertenece a este asunto. Esto que llaman las oleadas y demás, esto es otra cosa diferente, ¿no? Yo lo que me refiero es a un conjunto de posiciones que son suficientemente significativas en la historia del pensamiento español, por supuesto, y en parte, en mucho menos medida, europeo, Francia, Alemania, etcétera, en mucha menor medida. Advirtiendo que desde luego esta recepción del materialismo pues no es masiva ni espectacular, pero tampoco es insignificante, eso es lo que quiero decir. Tampoco es insignificante, ni mucho menos. Es decir, es suficientemente copiosa en diccionarios, en referencias, en mil cosas, y además cada vez más lo estamos viendo, cada vez es sorprendente. El otro día estuvimos mirando la serie de citas que hacen de cosas de estas en diferentes revistas o libros. Es una cosa impresionante la cantidad de veces que hay referencias, es decir, que es decir, más que en la prensa ordinaria, ¿verdad? En donde también hay que estudiar por qué razón hay una especie de tendencia a no querer saber nada del asunto. Entonces, y por eso tampoco hace falta, o creo yo por lo menos no lo hago, el lamentarse o declarar injusto la falta de reconocimiento, siendo tan importante como es el sistema, por aquel refrán alemán que dice más o menos, no hace falta que te creas tan grande porque no eres tan pequeño. Un poco va por esta vía. Entonces se trata de determinar, porque es el mejor modo, yo creo, uno de los modos importantes para ver cuáles son los límites y el significado de esto que estamos llamando materialismo filosófico. ¿Cómo lo han visto los demás? ¿Cómo lo ven los demás? Ese es el asunto, simplemente. No solamente cómo tú ves a los demás, históricamente. Pues esta es la cuestión de hoy. Los criterios para determinar estas posiciones, estas percepciones diferentes son muy variados. Yo lo que voy a seguir, los criterios que parecen más inmediatos y sobre todo para efectos de una ulterior determinación de detalle, pues son criterios de carácter EMIC, es decir, de otros sistemas tal como ellos se autoconciben, ¿verdad? Ahora vamos a ver, no tiene ninguna dificultad lo que estoy diciendo, tal como ellos se autoconciben y cómo vieron realmente al materialismo. Son 7, tengo aquí recogidos. 7. Vamos a ver. Aquí tengo el refrán de más. Mag dich nicht so groß, du bist nicht so klein. No te hagas tan grande, que no eres tan pequeño. Que es un refrán muy bonito aquí, ¿verdad? Bien. Pues nada, son 7 posiciones que las designo por el modo como ellos mismos se designan, se designaban o se siguen designando. Primero, la perspectiva analítica, los llamados los analíticos. Una división, que se utilizó mucho en la filosofía en los años 60 y 70 y que ha pasado ya a la literatura convencional, ¿verdad? De revistas, de eso de filosofía, eran los analíticos y los dialécticos. Y entonces, los analíticos, pues ahora vamos a hablar de ellos, y los dialécticos, pues ahí está. ¿Quiénes son dialécticos? Prácticamente, en muchos años había los dialécticos, que eran nosotros y Sacristán, ¿verdad? Y el grupo. Analíticos y dialécticos, más o menos era eso. Y dialécticos, pues no sabemos bien lo que significaban, como si alguien pudiera no ser dialéctico. Es una de las, a mi juicio, de las calificaciones más
más facilonas, más groseras, dialéctico, ¿no? Y tú no eres dialéctico, que todo el mundo es dialéctico. Es como cuando se dice crítico, filosofía crítica, pero todo el mundo es crítico, pero necesariamente, ¿cómo no vas a ser crítico? Y sin embargo, es que filosofía crítica, es que yo soy crítico, ¿no? Y todo el mundo, claro, y es crítico un testigo de Jehová que critica a la Iglesia Católica, todo el mundo es crítico, claro, entonces y lo de dialéctico es lo mismo. Seguramente lo de dialéctico tenía que ver algo con el materialismo dialéctico, ¿verdad? Esa era la madre del cordero. Dialéctico el materialismo dialéctico. Y los analíticos, claro, negaban la dialéctica. Y yo recuerdo una polémica que hubo con Garrido, que era uno de los analíticos, en la revista Teorema. Pues allí negaba la dialéctica, pero como Popper y como otros tantos, ¿verdad? Porque decía, dialéctica es la forma de pensar que admite, que niega el principio de contradicción. Claro, eso lo dirás tú, ¿verdad? Y entonces, claro, el dialéctico era un personaje absolutamente extravagante. Entre estos extravagantes estaba Heráclito y Hegel, que era un elemento absolutamente extravagante, ¿verdad? Pura logomaquia, eso lo pensaba Popper, lo pensaba Piaget, era la visión general de los analíticos. Hegel es un pensamiento absolutamente puramente verbal, es puramente verbal. Bueno, la cantidad de discusiones de aquellos años era discusión de ¿verdad? Y sobre todo el populismo y sobre todo Piaget, el propio Piaget, ¿verdad? Que todo estaba muy de moda. Bueno, pues entonces, el punto de vista de los analíticos, por eso digo que estoy definido en mí, porque yo no sé qué le llaman, es como se autodefinía, y como está en la literatura, eso hay que redefinirlos. ¿Qué quiere decir analíticos? ¿Qué quiere decir analíticos? ¿Qué quería decir desde el materialismo analítico? Desde luego no lo que decían ellos, en absoluto. Lo que decían ellos, desde el punto de vista del materialismo filosófico, era una serie de sinsentidos, absolutamente de estupideces completas. Bueno, y esto habría que repasar las polémicas de la época. Los que se llamaban dialécticos, ¿qué eran dialécticos? Ya digo, pues, yo creo que era más bien, sobre todo los que tenían algo que ver con la Unión Soviética entonces, ¿verdad? Y más o menos esto. Con el Diamás, con el materialismo dialéctico. Entonces los analíticos prácticamente eran los que tenían que ver con Inglaterra, ¿verdad? Y con el capitalismo. Realmente era esto, la división analíticos y dialécticos eran capitalismo y comunismo. En el fondo era esto, pero así como suena, ¿eh? Y luego todo eso, como no se podría decir así, porque además no había fundamento, pues se buscaba una especie de definición mucho más abstracta y más profunda, y era mucho menos profundo, era completamente un camelo, era pura superficialidad, pero sin embargo con eso se ha funcionado durante muchos años, y en muchas oposiciones, aquí están algunos que habrán intervenido, muchas oposiciones de cátedra de instituto, con esto había un tema, analíticos y dialécticos. A mí me sorprendió mucho, de haber puesto esto en un programa de oposición, de verdad, como si fuera un programa de cónicas, analíticos y dialécticos. Bueno, ya está. Es una vergüenza, bueno, demuestra cómo está el asunto, ¿verdad? Perdón, una pregunta. Sí. Esa polémica parece que está relacionada con la polémica sobre el positivismo en Alemania de Popper y los últimos de Frankfurt, ¿no? Y en esa polémica sobre el positivismo, en los últimos tiempos hubo un personaje muy importante en contra de los principales protagonistas de Frankfurt, que era Niklas Luhmann, ¿no? Sí, sí. La pregunta que yo le quería hacer en relación con los de analíticos y dialécticos era si se puede decir que hay una gran afinidad, conceptual, digamos, ¿no? Y en cuanto a visión del mundo, etcétera, entre Niklas Luhmann y Carl Schmitt. Y bueno, sí, en tanto que Luhmann representa una de las líneas de esa polémica frente a los llamados dialécticos, sí, ¿no? Sí, sin duda, sí que hay. Pero la cuestión es por qué, pero yo no estoy hablando de que no haya conexiones entre las corrientes, sino por qué se llaman así, de por qué se llaman analíticos o dialécticos, de qué se funda eso. Primero porque nadie está de acuerdo en lo que es la dialéctica, nadie sabe lo que es esto, y la analítica menos. Es decir, realmente, porque lo de la analítica también fue sucesiva, fue una oposición precisamente a la dialéctica.
de una posición. Yo recuerdo, ya lo hemos contado muchas veces, cuando estuvo aquí Harris, pues que además vino precisamente a tratar con nosotros, cuando había publicado las obras principales del materialismo cultural, vino precisamente a hablar con todo el asunto, pues un día ya dijo, bueno, mire usted, es que a mí lo del materialismo dialéctico a mí me repugna, me produce como náusea. Digo, bueno, ¿y por qué? Dice, porque es una cosa sucia, decía él, es sucia. Y entonces para él era sucio porque tenía que ver con la Unión Soviética. Ese era el mecanismo, es decir, la idea que tenía aquel famoso materialista cultural, ¿verdad?, de la dialéctica es que es una cosa sucia. Y digo, bueno, pero eso no es argumento, hombre, eso de sucio. Yo ¿dónde deja usted a Platón y a Hegel, que son dialécticos, ¿verdad? Pues, bueno, yo no sabía nada de eso, claro. No, eso es sucia, ¿por qué? Y entonces ya concedió. Digo, bueno, dice, únicamente yo aceptaría el método dialéctico si se define la dialéctica como todo sistema que tiene realimentación negativa. Digo, coño, pero es una definición tan gratuita, tan absolutamente gratuita, yo no, defínelo usted como quiera, pero con eso usted es una definición que da estipulativa, que dice esto porque le da a usted la gana, pero eso no digo que no sea dialéctica ese sistema, ¿eh? Pero hay otros muchos que no tienen estas condiciones y también se llaman dialécticos, de manera que no, pero no había forma de sacarlo. Entonces, este hombre estaba seguramente movido pues por el hecho de que todo el materialismo filosófico, que además era además la segunda parte es que el materialismo de Harris estaba fundado sobre el marxismo, la segunda parte es eso. Todo eso de la base, infraestructura, todo eso era una especie de versión del marxismo completamente, de lo más grosero imaginable, a pesar de lo interesante de sus aplicaciones antropológicas, ¿no? Pero como resulta que él se había dado cuenta que Engels había tratado estas cuestiones y había incorporado toda la teoría de Morgan a la órbita soviética, pues hubo una estrecha contacto, ¿verdad?, que por otra parte en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría era muy mal visto, de manera que aquí era una visión sencillamente de la Guerra Fría, no tenía más alcance filosófico, era una cuestión ideológica de la Guerra Fría contra la dialéctica. Entonces, cuando dices perspectiva de los dialécticos, bueno, de los que se llamaban dialécticos, por eso insisto que es una descripción en mí de los que llamaban dialécticos, no que sean dialécticos, porque a mi juicio, bueno, yo no entiendo, entonces lo entendía es porque tenía la referencia, era un dialéctico de fulano de tal y esta revista, pero cuando estás ya alejado de aquellas polémicas y estás en perspectiva un poco más distante, pues ya no entiendes lo que decía aquello, tienes que volver otra vez a reconstruir. Bien, pues entonces tendríamos la perspectiva analítica, la perspectiva dialéctica, la perspectiva teológica, es decir, la perspectiva de los teólogos católicos, principalmente, en España católicos, claro. En aquella época de los años 60 del Concilio Vaticano, donde había habido una gran apertura por parte de la Iglesia, gente ya que se interesaba por las novedades y demás, y allí estaba, pues qué diría yo, los teilhardianos, bueno, empezando por Lemaitre con lo del Big Bang, porque lo del Big Bang fue una invención de un canónigo, como sabemos, que inmediatamente la aceptó Pío XII. Es decir, la teoría del Big Bang fue inventada por Lemaitre. Bueno, había precedido Friedman, en fin, pero fue Lemaitre el que le dio ya un sistema, ¿no? La aceptó Pío XII enseguida y estuvo muy de moda entre los cristianos católicos, por tanto enseguida les interesaba mucho cualquier cosa que tuviera que ver con esto. Luego estaba el fenómeno del teilhardismo, eso fue de los años 60, inundó completamente toda la biología, ¿no? Las cosas del padre Teilhard de Chardin y del padre Di Barley, que estuvo aquí, por cierto, en Salamanca, ya no me acuerdo. Yo estuve hablando varias veces con el padre Di Barley, que era un dominico de París, un señor muy interesante y que estaba muy al tanto de las cosas del padre Teilhard, y era evolucionista, que entonces era una novedad tremenda. Me estoy refiriendo a los años 50 por ahí. Y luego, pues, qué sé yo, la teología de la liberación. La teología de la liberación, es decir, que había
había unas corrientes de la Iglesia Católica en los años 60 que habían despegado completamente de la visión del nacionalcatolicismo y de estas cosas, ¿no? Había otra serie de corrientes que estaban completamente, lo del tellardismo, es decir, además aquí en Oviedo tuvimos la suerte de tener al director al que dirigió la labor de coordinación de toda la obra de Tellar y la traducción, que era Cursafón, que era catedrático de paleontología aquí, y que es el que representaba el tellardismo, y aquí traje un montón de conferenciantes. Bueno, estuvimos, acabamos mal, pero así, eso es natural. Bien, y luego, de manera que tenemos la perspectiva analítica, la dialéctica, la teológica, la perspectiva socialdemócrata, le llamo yo, para referirme a las nuevas corrientes representadas sobre todo por el país, ¿verdad? Por el país, que estaban muy vinculadas al positivismo, claro, al poperismo. Claro, uno de los agentes principales en aquel años de la introducción de Popper en España fue Boyer, fue el ministro Boyer, de manera que estaba totalmente ligado, que en el país le dedicaban amplias, es decir, el poperismo y el positivismo y la analítica estaban muy en línea con los socialdemócratas. Luego, la perspectiva de los científicos. Los científicos, en la medida en que iban conociendo, era muy escasa, pero en fin, tampoco no era insignificante, pues biólogos, físicos o químicos o lo que fuera. Y luego los científicos, las llamadas ciencias humanas. Y aquí hubo mucho más relación, como natural. Bien. Luego otra perspectiva que le llamo yo aquí perspectiva de los periodistas, periodística, en relación con un artículo que escribí el otro día en el Catoblepa sobre el periodismo, estamos dando un sentido más general, ¿verdad? Es decir, y entendiendo a los periodistas, entendiendo que los periodistas, bueno, por lo menos una élite de periodistas, son la expresión de la verdadera filosofía mundana de nuestro tiempo, ¿no? Si los demás son música celestial. Que realmente los que marcan aquí la opinión son los periodistas, por lo demás. Y todavía adolecemos desde la época en que los que escribían los periódicos pues solían ser muchas veces ensayistas o filósofos tipo Ortega, Unamuno, Pérez Ayala, etcétera, que escribían los periódicos, pero que en fin, era como una expresión menor, ¿verdad? Una cosa menor. Todavía a Umbral, me parece, no le dieron el premio Cervantes porque era solo un periodista. Es decir, el periodismo era una fórmula despreciada en general, ¿verdad? El periodismo es una... Pero sin embargo lo cierto es, a mí me parece esto evidente, que de siempre, pero sobre todo a partir de estos últimos años, los periodistas se han convertido en una verdadera élite de opinión de todo tipo, de todo tipo, porque un periodista de élite tiene que tocar todas las cuestiones científicas, físicas, está al tanto de ellas, y lo está de hecho, llama de vez en cuando a algún experto, pero él las integra, históricas, políticas, éticas, morales, es decir, y por periodismo entendemos pues lo que está en la prensa, como en la televisión, en la radio, etcétera, todo esto. Y estos son los verdaderos agentes de opinión, equivale, se ha dicho muchas veces, equivale a lo que eran los clérigos en la Edad Media, y los periodistas hoy son los curas de la Edad Media, los periodistas son los que marcan la opinión, y entonces, según como el periodismo pues te vea, pues es también un modo, bueno, en el periodismo hay que entender pues todo lo que tiene que ver con las publicaciones, no de publicaciones, incluyendo las editoriales, etc. Este es el séptimo, y el séptimo, pues la perspectiva partidista de los partidos políticos. De los partidos políticos, ya en un sistema democrático, etcétera, donde cada partido político tiene una visión del mundo completamente, aunque no quiera tenerlo. Por eso los partidos a nivel nacional tienen una visión del mundo entero, pero de arriba abajo, de arriba abajo. Es decir, que tampoco se pueden, yo creo, ignorar o considerar los secundarios, porque a veces es tan importante el analizar las visiones del mundo de los partidos políticos de una nación, que por ejemplo los libros que escriban ahí los filósofos profesionales, ¿verdad? La verdadera filosofía mundana está ahí, en las concepciones del mundo, porque no hay más que pensar que en los grandes discursos de la corona o los discursos presidenciales, etcétera, allí te recorren el universo de arriba abajo.
psicología, ¿verdad? Historia, moral, ética, lo que es bueno, lo que es malo, absolutamente todo. Son realmente conocedores del mundo, es decir, que no son que los periodistas y los partidos políticos no son meramente, no son técnicos, como pueda ser un, qué sé yo, un arquitecto, un ingeniero que va a lo suyo, bueno, que también está en la ideología, escucho decir, es decir, basta ver la obra de Calatrava, ¿verdad? Y toda la teoría que tiene sobre su obra, está expansiva aquí ahora, pero vamos, esa ideología no se considera tanto, lo importante es que se sostenga el edificio, ¿verdad? En el caso del arquitecto, ¿no? Tú piensas que queda, pero que se sostenga y sea bonito, luego ¿no? A mí no me interesa, eso es música, ¿verdad? El caso es que esté aquí. Ahora, sin embargo, la ideología realmente, pues, apremiante e interesante es día a día lo que se destila en la prensa, en las tertulias y en la televisión, esa es la ideología, ¿no? Bien, bueno, pues estas son las 7 principales perspectivas. Y ahora, simplemente antes de pasar al otro, voy simplemente a hacer un repaso de una cosa que apunté yo a mano alzada, pero vamos, que está completamente en rama, ¿verdad? En rama, que es que esto hay que ir a revistas y tal, y a publicación y hacer un análisis, pues como es debido. Bueno, la primera perspectiva. Casi voy a de esto porque esto lo escribí hace ya unos meses y no me acuerdo por dónde iba. Pero es una cosa completamente a mano alzada, ¿verdad? Desde la primera perspectiva que reseñamos correspondería a la que asumieron ya desde los años 70 del pasado siglo muchos estudiantes, profesores universitarios de filosofía o de otro tipo, y que en aquellos años habían ya despegado de la escolástica tomista, o camista o sarista, y se aproximaban a la filosofía analítica principalmente, ¿verdad? Con una actividad personal libre de toda autoridad y prejuicio que solo podía tenerse a los datos empíricos y a la argumentación lógica, ¿verdad? Y esto, aunque semejante filosofía de profesores, el profesor más o menos predicaba una especie de solicismo, el solicismo de la mosca en la botella, ¿verdad? De Wittgenstein, Carnap, Popper, Kuhn, etc. Este modelo de profesor de filosofía analítico, que solía ser liberal, antimarxista, etcétera, etcétera, fue extendiéndose en las universidades españolas como una balsa de aceite en los últimos años del franquismo, y era el modelo en el que se acogían muchos desertores de los seminarios eclesiásticos, ¿verdad?, que huyendo también del comunismo terminaban pues, en el sumidero de la democracia liberal, etcétera. De hecho, por aquellos años, la clasificación de la filosofía actual en España se desenvolvía entre analíticos y científicos y dialécticos. Los analíticos, pues cuando empezaron a salir obras en esta dirección, la atacaron de repente, vamos, la atacaron a fondo, fueron los principales enemigos al principio, ¿no? La consideraron, pues, principalmente atacaban el sistematismo, es decir, una filosofía sistemática es inadmisible hoy día, ¿no? Decían, inadmisible. Ideas que después reprodujo el famoso pensamiento débil, el famoso posmodernismo, ¿verdad? El posmodernismo, el elemento fragmentario. Ya se acabó la época de los grandes relatos. Los grandes relatos eran Hegel y Marx, eran los grandes relatos, Hegel y Marx eran los grandes relatos. Se acabó ya los grandes relatos, que es pura metafísica, y entonces vamos a atendernos a lo empírico, al pensamiento fragmentario, al análisis del lenguaje y nada más, ¿verdad? Todo lo demás es metafísica. Claro, aquí había dos errores, a mi juicio, de apreciación. Primero, decir que se había acabado la época de los grandes relatos en la humanidad. Esas eran las pretensiones que tenían. Cuando era la época donde empezaban los grandes relatos después de la Segunda Guerra Mundial, un poco después. Claro, basta pensar las teorías TAT, las teorías del todo, un gran relato más grande, el Big Bang, más gran relato. Ese sí que era un gran relato, la teoría de los físicos. No digamos la teoría de evolución, pero grandes relatos por arriba y por abajo. Y no digamos en economía la idea de globalización. Son grandes relatos, es decir, que completamente era un error de diagnóstico, llamar pensamiento débil al que iba a lo fragmentario. Y entonces
Y luego el otro error de apreciación es suponer que el materialismo filosófico era un gran relato. Precisamente el menos relato que podía tener era esto, no había ningún relato, de todo lo contrario, pues los contenidos eran prácticamente todos críticos, era todo lo contrario al gran relato. Era una imposibilidad de entendimiento total, era por los prejuicios, ¿verdad? Porque yo podría contar mil anécdotas en congresos que había entonces, conferencias que te llamaban y demás, había verdaderas batallas campales, allí en Valencia, en Madrid, ¿verdad? Porque tú ibas como dialéctico, y bueno, te llamaban como dialéctico, claro. y entonces encontrabas ahí a los analíticos y realmente no sabías qué era aquello, no, porque yo recuerdo como anécdota, es que los analíticos somos los que hemos leído a Wittgenstein, que se ha publicado gracias a la democracia. Lo contaba así, pero resulta que a Wittgenstein lo tradujo Tierno y se lo dio a Tierno el libro, ¿verdad? El libro que tradujo Tierno de Wittgenstein, el Tratados Lógicos Filosóficos, la cosa fue así, por si no lo recuerdan, años 50, sería 52, 53, estábamos en Salamanca, en un colegio mayor, y estaba allí Tierno. Me dijo, oye, yo creo que en España hacía falta algún libro que zurrase bien a la clerigalla. Muy bien, año 52, ¿eh? Pues muy bien. Dice, hay un filósofo alemán que está en Inglaterra, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que toda la filosofía es puro lo mate y que todos son problemas de lenguaje y tal y tal. ¿Y cómo se llama? Dice, no me acuerdo, dice, ¿no será Wittgenstein? Ah, sí, ese debe ser Wittgenstein. Digo, espérate que te bajo el libro. Subió a habitación y me bajé el libro. Entonces lo leyó y lo publicó. Entonces, claro, que te vinieran los analíticos a decir que es que los dialécticos no conocíamos a Wittgenstein en los años 50, digo, una cosa ridícula, pero sí, era la cuestión. Bueno, pues, por ejemplo, aquí te voy a citar pues, el diccionario de Quintanilla, que era una cosa muy ambigua de aquella época, ¿verdad? Era una cosa muy ambigua, porque Quintanilla luego evolucionó hacia el poperismo, Bunge y demás, pero vamos, al principio estaba a partir de un chico con nosotros. Ahora tiene un alto cargo en el ministerio, no sé qué es ahora, fue senador del PSOE, era otro por televisión, venía mucho por aquí por Oviedo, en los años 60 por ahí. Bueno, más o menos este es el mundo de los analíticos que habría que sencillamente acusaban, sobre todo al materialismo filosófico, de ser sistemático, de ser un gran relato. Eso. Simplemente no se molestaban en simplemente el hecho de que obedecían ese sistema y era un gran relato. Paradójicamente, los dialécticos todavía tenían más enemistad al materialismo filosófico. Es decir, las primeras críticas fuertes que yo recibí fueron la revista Realidad, porque era la Unión Soviética, y un artículo durísimo contra ensayos materialistas. El autor ni se enteró de lo que era aquello, ¿verdad? Pero bueno, porque claro, y así es del siglo XX, ¿verdad? Claro, la cosa es bastante clara, porque vamos, se comprende muy bien. Por una parte, el materialismo del Diamat, claro, el ensayo materialista estaba dirigido precisamente contra el Diamat, ¿sí? Frontalmente contra el Diamat. Y una de las razones principales es que estábamos suscritos a la revista Soviet Studies durante varios años, que era la traducción de una revista soviética al inglés, porque aquí ruso no sabía nadie. Bueno, decían que sabían, pero luego les decía que tradujeron y no había forma, sabían leer otras cosas, pero eso no entendía nada. Y digo, los militantes, nada imposible, ¿verdad? No es que esto es muy difícil, pues entonces no digas que era ruso, ¿verdad? Total que, y aquello era una cosa que se caía a los pies, ¿verdad? Aquello era un nivel tan simplista, tan infantil, aquello era imposible, ¿verdad? Aquello era imposible. De manera que claro, aquel materialismo no se podía hacer, ¿verdad? Pero por otra parte, tal como estaba la situación política, pues procurabas no ser muy agresivo, pero lo cierto es que aquel materialismo del Diamat, el ser materialista, se presentó precisamente como, y en las primeras páginas va directamente dirigido contra el Diamat, precisamente como monismo, ¿eh? Ahí está escrito, eso está escrito ahí. Y en muchas otras publicaciones, por ejemplo, ahí está. Y entonces, y luego porque en el papel de la filosofía, claro, yo me enfrenté con Sacristán, que era una especie de gurú del marxismo en España. Sacristán era ya conocen ustedes, Sacristán
en Barcelona era un gurú, era el gurú. Claro, como yo tuve la polémica con él, y luego tuvimos muchas confrontaciones en actos públicos que organizaban los estudiantes, generalmente en Barcelona, en Zaragoza y demás, pues entonces había un enfrentamiento que no era tal enfrentamiento realmente, era simplemente porque Sacristán además era un hombre que todo estaba por toda la cátedra y resultaba la paradoja de que él, que había traducido los libros de Engels y demás, luego no se acordaba de ellos, de manera que cuando estaba en psicología tenía yo que recordarle, oye, si lo has traducido tú, realmente no se acordaba, era seguramente por haber sido profesor, ¿no? Y luego determinó, también lo digo porque es verdad, que en varias ocasiones, cuando estábamos en el programa los dos, que nos llamaban, era Sacristán y yo, bueno, ¿verdad? Pues íbamos al acto, empezaba la cabeza del congreso y Sacristán un telegrama que no podía venir, cuando ya fue la tercera vez, digo, que llega todo cerrado, ¿verdad? Que huía, no le interesaba, lo que me parece muy bien, pero no quería confrontación. Bueno, pues entonces, por parte de estos amigos de Sacristán, el viejo topo y demás, aquí hubo unas críticas terribles, acusando también de eso, de filosofía pequeño burguesa. Lo malo es que no pudiera ser gran burguesa, ¿verdad? Filosofía pequeño burguesa. Y esto te lo decían las gentes que vivían en el viejo topo, es que eso de decir que gran burgués o pequeño burgués o qué proletarios eran aquellos, era una cosa verdaderamente un barullo completo. Y entonces en el viejo topo y en otras revistas, ¿sí? Por ejemplo, hicieron una crítica feroz al ensayo sobre las categorías de la economía política porque lo acusaban de escolástico. Porque, a ver, como no citas constantemente a Marx, si citabas a Juan de Santo Tomás ya eres un escolástico, es decir, estaba prohibido citarlo, es que no se podía citar, era imposible citar, había que... Y luego, y por otra parte, la otra versión del marxismo dialéctico, de tinte más bien científico, positivista, que era la de Althusser, en francés. Pues ahí tuvimos una bronca precisamente con Albiac, entonces. Unas broncas monumentales, aunque luego... En la revista Sistema. ¿Cómo? En la revista Sistema y en otros lados, en el Sistema también en otros lados. Bueno, esto es lo que habría que decir, porque yo me acuerdo así de memoria, pero la memoria no es... Y Albiac, en cambio, pues luego evolucionó, todos evolucionan, no somos tan amigos, ¿verdad? Es totalmente distinto. De manera que por parte y sin embargo, también es verdad que había muchas personas, más o menos de este círculo, que apreciaban ampliamente esto, yo lo notaba porque pues, la FIN en Madrid, muchos sitios, ¿no? Había pero siempre lejos porque no tenían tiempo de meterse en el asunto, no tenían tiempo era una cosa totalmente superficial todo, y en el fondo, siempre yo me acordaba del chiste famoso del vasco del sermón, ¿verdad? Oye, Pancho, ¿de dónde vienes? De la iglesia. ¿Qué has hecho allí? Pues escuchar al cura. ¿Qué ha dicho el cura? Pues ha dado el sermón. ¿De qué ha hablado? Del pecado. ¿Y qué ha dicho? Que no es partidario. Pues, en el fondo la gente iba buscando, ¿eres partidario o no? Lo demás no importa el movimiento. A mí que me da lo que digas. ¿Eres partidario o no? Y lo demás no importaba nada. Eso sigue siendo exactamente igual. La cuestión es el partidario. En cuanto a... Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? La tercera perspectiva, pues cuando aparecieron ya las cosas del animal divino y cuestiones condimentales y demás, allí es curioso que los teólogos sí entraron en el asunto, les interesó mucho, hubo muchas reseñas y no demasiado. Las más duras fue un jesuita, que ya no me acuerdo cuál es, pero por ahí está un jesuita que dijo el animal divino es un libro muy ingenioso, muy interesante y que seguramente ha sido escrito por el autor para demostrar su ingenio. O sea que ni siquiera se metía contigo, ¿verdad? Decía, para demostrar su ingenio, es decir, pero es que no lo tomaba en serio, era una cosa puramente ingeniosa, pero nada más, ¿verdad? Para él. Y en cambio, hubo pues mucho interés por parte de otros, ¿verdad? Eso, mucho interés. Claro, es natural también, porque más o menos en la apertura de la iglesia, pues les interesaba y lo sigue siendo ahora. Ahora exactamente igual, precisamente hay un gran sector
la Iglesia Católica que, vamos, que tiene una gran simpatía por esto, ¿verdad? Tiene una gran simpatía por estos temas, curiosamente. Incluso, algunos recordarán, en el congreso que hubo en Murcia hace unos años, pues uno de los trabajos que se presentaron, que no está editado, sobre el libro de Ezequiel, este está escrito por un teólogo que me dijo que el materialismo, que el animal divino, que era perfectamente lo aplicaba para interpretar el libro de Ezequiel, que era un libro perfectamente asimilable por un cristiano. Pues estupendo, ¿verdad? De manera que él lo había digerido perfectamente. Y quiero decir que la oposición no fue frontal. Yo la atribuyo en gran parte, vamos, y sinceramente, a que los que se interesaban de la Iglesia de estos asuntos era gente más ilustrada, que sabían las cosas, mientras que los otros eran unos facinerosos, no sabían nada. Es partidario, ¿verdad? Es la diferencia. Aquí había una diferencia de gente que fuera más o menos culta, que había leído más o menos libros, ¿verdad? O que no habían leído nada, y esa es la diferencia, yo creo, principal. Al margen de los partidismos, es que, y la prueba es que cuando tienes ocasión, ahora ya no los hay, o yo por lo menos no los conozco, cuando hablabas con teólogos o curas o obispos, ¿verdad? Que esto pues hablabas perfectamente, discrepando. Podías hablar, pero con uno de estos del sermón, pues no puedes hablar nada, es imposible, te llama fascista las dos palabras y acabó. Lo último que eres fascista, acabó, pero así inmediatamente, ¿eh? Es lo que pasa ahora. Ahora se divide en fascistas y no fascistas, ya está. O sea, no. Es decir, los libros que tuvimos hace 2 años en Gijón, el año pasado, no sé con qué motivo, por lo de Europa, no sé, que eres fascista enseguida. Bueno, vamos a terminar esto ya. ¿Dónde estábamos? El sexto. Bueno, la socialdemocracia sí, eso fue clarísimo. Al principio muy bien, ¿eh? Al principio, bueno, las razones que estaba ahí de año en el país, y claro, de año, pues incluso vine aquí un día a decirme que tenía que escribir un artículo diario en El País, una semana en El País sobre temas filosóficos, publicó una sábana tal, pero luego la cosa se empezó a complicar y aquello fue ya, pues ya lo sabía, aquello fue sencillamente un coto cerrado, sencillamente porque, yo creo que principalmente porque el materialismo veían sobre todo un marxismo residual, y lo de la dialéctica, y luego pues escolástico, era el antitipo del país, ¿verdad? Un sistema marxista y escolástico, esto es pura basura, ¿verdad? Fuera, eso no interesa, eso era del país, ¿no? Deberían sobre todo y demás. Y entonces esa tónica sería, luego se complicó con la socialdemocracia, esas cosas se complican. O sea que ahí a través de la y la socialdemocracia no digamos. Después, el quinto era la perspectiva de los científicos. Pues esto, en la medida en que hubo científicos que se interesaron en todo el parte, pues el tratamiento no fue malo, al revés, fue muy débil, pero en algunas ocasiones no, fue más interesante. En cambio, donde hubo mayor rechazo y polémica fue con las ciencias humanas. Eso sí, con las ciencias humanas mucho. Porque, pues qué sé yo, sobre todo por los pedagogos y los antropólogos. Los pedagogos y los antropólogos se irritaban completamente en que les dijeras lo que era la antropología, y se irritaban por completo, ¿no? Interesó bastante a los médicos. Los médicos les interesó bastante. Es decir, que ahí habría que hacer una labor eso de análisis historiográfico. Esto, otra cosa, una pregunta. Resumiendo y en coordenadas hasta cierto punto más de terminología del día, los analíticos podrían, justapuestos, digámoslo así, al otro sector, justapuestos, representarían a los tecnócratas en terminología sociológica y los otros a los metafísicos, ¿no? Pues sí, serían tecnócratas y metafísicos. Podría ser, claro. Tecnócratas y metafísicos. Quiero decir, si no eran tecnócratas los unos y los otros. Los soviéticos daban por un lado, de tecnología, claro. Sí, no podría ser también. Sí, pero es que son distinciones son muy borrosas. Digo, justaponiendo, ¿no? Sí, no, que podría ser, podría ir una cierta correspondencia, no digo que no. Sí. Bueno, la prensa, esto es muy interesante.
la prensa, así en general, pues estuvo más atenta de lo previsible sobre estos asuntos. Es una cosa muy curiosa que yo también he explicado. Es decir, que no se pudo uno quejar por la serie de reseñas que hacían de entrevistas de televisión y más constantemente, ¿no? Lo del mito de la cultura, por ejemplo, fue tremendo, aunque ni lo leyeron ni nada, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo estuve diciendo, hombre, porque la cultura, bueno, con permiso pero luego ya se les olvidó, ahora ya se les pesa y todo. Pero sin embargo, era una... Bueno, y en la prensa, medio también las editoriales, que también... Aquí estoy en plan puramente sociológico, otra cuestión. Es decir, el hecho de que las editoriales, muchas, se hayan interesado por publicarte libros, porque son una petición de ellos, empezando por Lecciones Materialistas, que fue por vía de aquel Duque de Alba. El Duque de Alba, el Aguirre, que era un jesuita, pues ya les he contado muchas veces, un día me llamó por teléfono y yo quería publicar un texto, pero ¿sobre qué? Sobre lo que usted quiera, extensión la que usted quiera. Pues nada, estaba interesado. Y así sucesivamente, todos estos libros que están últimamente son esa petición de las editoriales, que no ha sido un pedido. De manera que entonces, y esto tiene interés sociológico porque las editoriales publican cuando saben que se va a vender. Ese es el interés sociológico, ¿verdad? No te publican porque les interese mucho el asunto, o les importa un pimiento, lo que tú dejas allí. Es simplemente que ellos calculan que van a vender el libro, pero así de un modo un poco natural, porque un libro que publica una editorial nacional vale muchos millones de pesetas y entonces tienen que tener una garantía mínima que se va a publicar. Entonces y por eso el interés que a mi juicio tiene el que una editorial te pida un libro de estas circunstancias con las limitaciones, es que ellas creen que lo van a vender y lo venden luego. Y eso es un indicio social, es de los pocos indicios sociales que tiene, reales, ¿no? Y por último, no sé cuál es. Ya está, ¿no? La partidista. Bueno, la partidista, sí. Bueno, por la partidista ha sido muy fluctuante, ya sabemos, ha sido muy fluctuante. Y ahora pues prácticamente nada, no, está completamente, no hay ninguna posibilidad, aunque te acusan de que estás con el PP, eso es mentira porque me censuraron el año pasado unas cosas en las revistas, me dijeron que habían hecho una reseña sobre, ya no me acuerdo, sobre España no es un mito, y entonces ayer censuró Zarzalejos, censuró un párrafo sobre el Quijote, censuró aquello, de decir nada, es imposible, que no es imposible, nada. Lo que pasa es que eso es así, que tal como está la situación, es lo difícil. Bueno, pues este es un poco la presentación de lo que habría que hacer en la historia del materialismo filosófico. A ver cómo fue recibido y cómo sigue siendo. Bien, entonces ya para ya terminar la última parte, y el día que viene empezamos ya los contenidos, pues dos palabras acerca de claro, porque cada una de estas formas de percibir son razones para redefinir el materialismo. Son las razones es responder a esas percepciones, es decir, no, cuidado que esas percepciones son totalmente tergiversadas, que usted no se ha enterado, no ha querido enterarse, tiene prejuicios, que lo que estamos diciendo es esto y no lo que usted piensa. Es decir, cada una de estas perspectivas es una razón para contestar, ¿no? Pero hay una de ellas que afecta a todo y que por eso yo la contestaba al principio, que es la acusación de sistematismo, de ser un sistema. Eso sí que tiene importancia para todo lo demás. Es decir, que es muy curioso que el hecho de ofrecer un sistema filosófico, pues tradicionalmente ha sido el mayor título que podías ofrecer, ¿verdad? Que no haces aforismos, sino que haces un sistema. Sin embargo, de hecho, por la influencia de la analítica y de lo que sea y del posmodernismo, se ha convertido en el verdadero baldón, ¿verdad? Es que se tiene un sistema, está loco, es un logón. Pues esto es. Entonces la aclaración de qué entendemos por sistema aquí.
con la distinción, que al otro día último vamos a desarrollar un poco más, muy poco más, la distinción entre los sistemas axiomáticos, ¿verdad?, y los sistemas pues no axiomáticos. Vamos a decirlo ahora. El sistema la idea del sistema que tenemos es la idea del sistema de Aristóteles, una palabra. El sistema axiomático. El sistema es un conjunto de proposiciones derivadas de unos principios, que son los axiomas, que son evidentes por sí mismos y de los cuales se deduce todo lo demás por deducción lógica, ¿no? Es la ciencia hipotético-deductiva. Es el sistema de los segundos analíticos encarnado por primera vez por Euclides, como sabemos, que se dice que es la teoría de Aristóteles puesta en marcha, donde están los axiomas, los principios, luego los teoremas, etc. Y luego pues es la forma general de escribir, pues por supuesto de Newton, de Copérnico, ¿verdad? Y en filosofía sobre todo de Spinoza, claro, el sistema de Spinoza con un modo more geométrico, eso es la ética de Spinoza según la costumbre de Euclides. Es un axiomas, postulados, teoremas, corolarios del sistema de Spinoza. Y por supuesto también el sistema de Kant, el sistema de Hegel, son sistemas de este tipo, ¿no? Entonces, lo más importante de estos sistemas axiomáticos, tal como luego los analizó Hilbert en el fundamento de la geometría, es que los sistemas axiomáticos constan de proposiciones independientes entre sí, que son independientes unas de otras. De manera, y la prueba de independencia es que puedes cambiar una por su contradictoria y sin embargo no se pierde la consistencia del sistema. Hilbert está pensando en el famoso quinto postulado de Euclides, ¿no? Es decir, por un punto está en una recta, solamente pasa una paralela. Bien, pero resulta que este postulado no es evidente. Y aunque Euclides lo dio como evidente, sin embargo no es evidente. ¿Por qué pasa una sola paralela? ¿Por qué no puede pasar infinitas? O ninguna, ¿verdad? Entonces, como sabemos, pues todo esto se estuvo discutiendo durante siglos y siglos hasta que Gauss empezó a barrutar que ese postulado se podía negar, sencillamente. Y no se atrevió a publicarlo porque era imposible, claro, porque entonces hubiera ido al manicomio, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, ya hizo los primeros esbozos y después lo de Riemann, Lobachevsky y demás, ¿no? Es decir, una geometría donde se niega el quinto postulado, pues resulta que es una geometría en donde un postulado se niega un axioma, se sustituye por otro, y sin embargo el sistema sigue siendo coherente y sale otra geometría distinta, pero tan coherente como la primera. Que las geometrías euclidianas, famosas. Entonces, claro, la independencia de los axiomas, y cuando esto no ocurre, entonces es que no son independientes. Ese es el asunto. Cuando cambias uno por su contradictorio y el sistema ya no es consistente, es que no son independientes. Por tanto, puedes reducir los axiomas y en lugar de tener 15 o 5 o 4 axiomas, reducirlo a uno solo. Eso ya es otro cantado. Porque de un axioma solo no sale nada, aunque se ha pretendido muchas veces. La famosa reducción de axiomas, esto con Carlo Mann, el matemático que lo explico dos veces, que siempre tenía esa tendencia a los axiomas de Bertrand Russell de las matemáticas, los redujo a 2 y a 1, digo yo, pero ya a 1 va a ser difícil. Claro, lo que pasa es que estas reducciones son muchas veces aparentes, ¿verdad? Porque parece un axioma, pero en el fondo están ahí metidos los otros distintos que están disimulados por la nomenclatura, pero sí. Bueno, total, esa es la clave de los sistemas axiomáticos. Ahora bien, los sistemas axiomáticos entonces ofrecen, suponiendo que realmente lo sean, vamos, se supone que un sistema axiomático puede deducir de los principios que ha logrado, puede deducir las realidades que ocurren en el exterior, ¿verdad? Es decir,
es la predicción de los astrónomos, ¿no? Es decir, se puede predecir cuándo va a producirse un eclipse o lo que fuera, se puede predecir cuándo va a caer un proyectil, determinantemente se puede predecir en principio todo, ¿verdad? Claro, las predicciones en la teoría de evolución ya son más peliagudas, son más difíciles, ¿verdad? ¿Quién va a predecir qué biólogo, aunque hay predicciones? ¿Cómo van a evolucionar los mamíferos pues dentro de 2 o 3 siglos, ¿no? Hay libros donde te hablan de cómo van a ser los mamíferos, pero es imposible, no pueden predecir, vamos, por mucho que lo digan, ¿no? Y hay dibujos verdaderamente sorprendentes, ¿verdad? Alguna vez hemos estado aquí viendo libros de ese tipo, ¿no? Pues eso es ciencia ficción, son probabilidades, pero aquí no es que el hombre va a ser, perderá el pelo, le saldrá una especie de uña, la cabeza se le hará muy grande, cada vez más pequeño, ¿verdad? Porque está todo el día movido un ordenador, pero eso son puras fantasías, claro, eso son fantasías completas, y así definitivamente. Y los elefantes evolucionan de un modo u otro, ¿ves? En cambio, claro, un astrónomo te predice con mucha mayor precisión, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la impresión da que el ideal de los temas axiomáticos es poder deducir de los axiomas todo el campo del que tratas, como si fuera deducidos axiomas. Bien. Claro, esto, desde el punto de vista filosófico, pues tiene los inconvenientes evidentes de que esto no es así, nunca. No puedes predecir pues eso, las predicciones a largo plazo del materialismo histórico, ¿verdad? Claro, es imposible predecir que las predicciones que hacía Khrushchev, por ejemplo, en los años 60, ¿verdad? En 1900 me parece que decía, cuando el 23 Congreso del Partido Comunista Soviético, me parece que fue un famoso folleto de Khrushchev que dio la vuelta al mundo, predecía, no me acuerdo muy bien las fechas, podría ser el año 65 por ahí, predecía que en el año 1985 o 90 que habría ya una sociedad universal regida por el comunismo soviético y tal y tal. Es decir, el fracaso fue morrocotudo, ¿no? Sin embargo, lo predecía con toda evidencia, ¿verdad? Con toda evidencia. Claro, estas predicciones que se atreve a hacerlas ahora. Y entonces, claro, pero era el sistema axiomático, porque tal como se concebía el materialismo histórico, eran una serie de principios, los que están en los manuales del Diamat. Estaba todo ya concebido. Es más, en las memorias de Carrillo hay una frase que yo he citado no sé dónde, en qué ocasión, que es interesantísima en ese sentido, donde dice algo así. Dice Carrillo, dice, en la Guerra Civil Española, todo el mundo, las diferentes facciones o partidos que fueron vencidos, socialistas, anarquistas, republicanos, etc., no pudieron resistir bien la derrota. Solamente los comunistas pudimos resistir bien la derrota porque conocíamos el curso de la historia. ¿Sabes? Que he visto al cabo que falta, que tú vas a conocer, pobre hombre, ¿verdad? El curso de la historia. Claro, y esto lo decía en aquellos años, que conocías el curso de la historia, pero tú puedes conocer. Tú creías que lo conocías y entonces te daba eso una fe, como se la podía dar a un testigo de Jehová, ¿verdad? Pero no porque conocías el curso de la historia, sino porque tenías un esquema totalmente fantástico de cómo iba a ser la historia. Entonces esta derrota será la pérdida de una batalla, pero la guerra la vamos a ganar, ¿verdad? Y además en tal momento, cuando se llegue la crisis del capitalismo, que ya se predecía para tales años, ¿verdad? Entonces y esto desde el punto de vista filosófico, claro, el materialismo histórico es una filosofía. Bien. Entonces, en relación con esto, lo que quiero decir es que en el caso de, si mantenemos la tesis de los días anteriores de que la filosofía se ocupa del universo como materia propia, ¿no? Es decir, que el campo de la filosofía es el universo, decía, cuya estructura es categorial y por consiguiente las ideas de la filosofía pues tienen necesariamente que conectar. Se dirá, esto no puede hacerse, esto es imposible, de acuerdo, será imposible, pero entonces no hable usted de filosofía, hable de otra cosa, pero perfectamente. Usted dirá, no, es que esto es absurdo, bueno, lo será, pero entonces deje de hablar de filosofía, porque la filosofía desde siempre ha sido esto, desde siempre. Aquí tengo algunos textos, bueno, no hace falta leerlos porque son muy conocidos, pero otro día
puntillo por aquí, por ejemplo, aquí te hablamos, ¿no? Para mostrar el método, que no es que estoy inventando en ello esta definición de filosofía, es que ha sido así, desde siempre. Por ejemplo, Tales de Mileto, bueno, según cita de Aristóteles, Metafísica, aquí total, dice: la mayor parte de los primeros filósofos consideraron como principio tan solo aquellos que se presentan como materia, afirmando que el elemento primitivo de las cosas es aquel a partir del cual todas las cosas salen, todas las cosas. O sea, ahí está la idea del todo, que es el universo. Es decir, y muchas veces lo hemos dicho, si Tales de Mileto figura en la historia de la filosofía, no es porque dijera que todo es agua, no es por ser el agua, sino porque dijera todo. Si dice que todo es agua, no es porque dijera lo del agua, es por el todo, es la pretensión de la totalidad. Dice, en el de Ánima, dice Aristóteles también: ¿acaso Tales pensó que todas las cosas estaban llenas de dioses? Y luego Plutarco dice en De Ipsi de tal, dice: Homero, como Tales, que lo aprendió de los egipcios, hace del agua el principio y generación de todas las cosas, ¿verdad? De todas las cosas, Pantarrey, etc. Todas las cosas fluyen del Heráclito, el Pantagrématon de Protágoras, el hombre en la medida de todas las cosas. Es decir, ahí está constantemente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Constantemente. Bien. Bueno, todo lo que quiero decir es que si hay una tradición constante, bueno, y esto lo escucho decir cuando seguimos adelante, pues la cosa todavía es más clara, es decir, todas las cosas, el universo es el todo todo. En la filosofía escolástica, en la filosofía moderna, claro, de Descartes se propone todas las cosas, ordene todo, ¿verdad? Todo. Y no digamos Hegel y Kant, es decir, eso es lo normal de la filosofía, esa ha sido la... Entonces, los que tienen que demostrar que la filosofía no es eso, como, bueno, hay muchas corrientes, como saben. Por ejemplo, el famoso espiritualismo francés, la clasificación de esta, las ciencias positivas se dedican a la materia, a la filosofía del espíritu. Acaba esa definición de francés que la mantiene hoy día. La materia y el espíritu. Las ciencias es la materia y la filosofía es el espíritu. O bien, las ciencias es lo exterior y la filosofía es lo interior, pero eso es la psicología o lo que fuera, ¿no? Además ese interior, vamos, son definiciones que no se podrían ni merece la pena refutarlas, porque están ya completamente desbordadas, ¿no? Bien, entonces con esto, si el universo es el objeto de la filosofía y es el único punto común que tiene el idealismo y el materialismo y todo, la única forma de saber de qué trata la filosofía, ¿de qué trata? Trata de todas las cosas, ¿no? Y entonces, mediante las decisiones que hicimos, materialismo gnoseológico, etc. Entonces, ¿cómo es posible pretender dar unos principios de los cuales se derive todo el universo? Esa es la cuestión principal. Eso es imposible, vamos, yo creo que es totalmente imposible. Y los sistemas que lo han pretendido han fracasado absolutamente todos. Es decir, no hay absolutamente nada que se pueda parangonar a las predicciones de un físico, de un matemático. Es imposible. Es imposible. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que hay que renunciar? ¿Que hay que renunciar totalmente a esto? Bueno, esto es lo que hace un concepto que por ahí, no sé si lo dijimos el otro día, lo que llamo yo el agnosticismo de los científicos, que es un poco, que a mi juicio es una posición todavía más ambigua y más deleznable que el agnosticismo teológico. Es la posición de muchos partidarios de la teoría del Big Bang, empezando por el propio Hawking. Es decir, el esquema general es el siguiente. Bueno, la teoría del Big Bang nos dice que el cosmos, que el todo, pues que empezó hace 15.000 millones de años y le faltan otros 15.000 millones, vamos a poner 30.000 millones de años, ¿verdad? Bien. Entonces dan todas las pruebas internas, bien, admirables, bien. Y entonces dice, bueno, y entonces llegamos a una singularidad en donde ya la ciencia no puede decir nada más.
terminamos en otra donde la ciencia no puede decir nada más. Y entonces que pues lo demás no sé nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto es el agnosticismo, es decir, no sé nada. Y entonces que no quiero saber nada, eso es para la religión o para lo que fuera. Bueno, pero esto es un modo otra vez de volver a aquella clasificación que yo les contaba muchas veces de un decano de medicina que me decía que el universo había que dividirlo en dos plantas, de tejas arriba y de tejas abajo. Este señor era del Opus Dei, al margen de esto, y además era un catedrático de histología muy bueno, ¿no? Era aragonés, muy majo, un amigo mío. Pues decía, mire ustedes, engáñense, aquí hay de tejas arriba y de tejas abajo. De tejas arriba, de tejas abajo es la ciencia, de tejas arriba es la religión, y lo demás no hay nada más que hacer. Yo le preguntaba, ¿y esa distinción usted la hace desde tejas arriba o de tejas abajo? Ya me está usted enredando, ¿eh? Entonces, esta distinción tan infantil, es en el fondo claro, por lo menos aquí se daba la solución, bueno, de religión, bueno, bien, pero aquí no se puede saber nada. Pero es que es el agnosticismo de Huxley, es lo que hizo Thomas Huxley, el agnosticismo lo hizo esto. El agnosticismo aplicado por Huxley fue un agnosticismo, una duda acerca de las cosas que la ciencia no podía resolver, porque únicamente la ciencia podía resolver las cosas, y donde no había ciencia no se podía decir nada. Ese es el punto de vista de Huxley, originario, que luego ya se fue perdiendo, ¿no? Es decir, es que aquí hay ciertas cosas sobre lo que se puede decir nada, cada uno puede decir lo que le da gana. En el fondo es esto. Cada uno puede decir lo que quiera, es el mundo de la absoluta libertad, cada uno puede decir lo que quiera porque no hay criterios de decisión. Bueno, pues esto es el agnosticismo. Entonces, claro, eso significa renunciar a toda posibilidad de pensar sobre el universo en general, de seguir la tradición filosófica, ese es el asunto. Entonces, en lugar de este sistema axiomático, aquí se expone cuál podría ser las líneas de un sistema que yo no llamo axiomático, que llamo por razones no es que de tradición, ¿verdad? Pero tengo aquí lo blanco. Me lo he olvidado. No, se tiene que estar por aquí. Tengo aquí el índice del estrómata de Clemente de Alejandría y no me traigo, bueno, lo voy a decir en dos Perdón, una pregunta. Sobre lo que dijo de la axiomática de Carrillo, o según la cual conociendo las leyes del proceso histórico y sabiendo situarse en el lugar adecuado, pues no había gran cosa que temer. Los comunistas, por tanto, podían estar en la mejor posición que cualquier otro. Claro, estaba orientado. La pregunta es la siguiente. En la izquierda en la que estaba el señor Carrillo, más o menos unitariamente o con ciertas tendencias diferenciadas en algunos sectores dentro del ámbito en el que se movía Carrillo, pues se dijo taxativamente, como gobierna Gil Robles, nosotros quedamos excluidos. Y el señor Gil Robles estuvo 3 años repitiendo en el Parlamento: señores del gobierno, ustedes son el gobierno y yo les proclamo desde la oposición fuera de la ley y por incumplimiento de la ley. Eso lo dijo Gil Robles durante 3 años en sus intervenciones parlamentarias, lo cual no volvió a repetir en sus memorias, en las que se presenta fundamentalmente de 2 formas. Como diciendo, yo soy un antiguo monárquico, 1, y 2, o tengo intereses democráticos. Esto último es lo que dice Gil Robles en sus memorias. Lo otro es lo que dice Gil Robles en sus intervenciones parlamentarias
del año 31 al año 33. Señores del gobierno, ustedes están fuera de la ley, por una razón muy sencilla, porque ustedes están incumpliendo la ley, y se les proclama desde aquí fuera de la ley. Y los líderes de la oposición, cuando se producen las siguientes elecciones generales, o con el gobierno del 33, 34 o 35, dicen, si este señor, si la CEDA, si Gil Robles gana las elecciones, nosotros desaparecemos del mapa. Tienen sus puntos de vista, tienen el poder del gobierno, el poder ejecutivo, o nosotros políticamente desaparecemos. Políticamente y físicamente a saber. Bien, entonces el señor Carrillo, o me pregunto yo, como líder de las Juventudes Socialistas, ¿qué conocimiento del recurso histórico tiene que le puede dar la seguridad de la que usted habla? Lo tendría, claro. Él tendría un esquema y decíamos, si hago esto, pues pasar a otro. Entonces hicieron el intento de reunión de octubre para proclamar aquí una república bolchevique y se equivocaron. Ahí se equivocaron porque fueron barridos también. Pero es lo mismo, por muchas veces que se barra, pues todavía más a mi favor, porque no prueba nada. El hecho de que las predicciones no se cumplan, eso más da. Para el que tiene fe, todavía es una razón más, ¿correcto? Bueno, vamos a terminar un momento ya, que es muy tarde, por favor. Entonces, la diferencia es que el sistema, tal como lo entendemos nosotros, los sistemas que llamábamos, utilizando la fórmula de Clemente de Alejandría, estrómatas, estromáticos. Estrómata quiere decir tapices, ya lo decíamos otro día, ¿no? Y un tejido, bueno, la idea platónica por otra parte del tejido, la simploqué, el tejido, ¿no? Un tejido está compuesto, como sabemos, de unos hilos paralelos, que son la urdimbre, y otros transversales, que es la trama. Bien. Entonces, a los hilos paralelos, claro que no podrían ser paralelos porque el paralelismo implica la independencia. Es decir, las líneas paralelas no se cortan más que del infinito. Y claro, aquí, entonces, utilizar la urdimbre como un conjunto de principios paralelos, pues serían independientes, estaríamos en el sistema axiomático, ¿no? Aquí estos hilos no serían paralelos, o bien porque tienen nudos en el infinito, o porque tienen nudos intermedios, o lo que fuera. Ya lo veremos el próximo día. Entonces, la idea es simplemente considerar que el sistema contiene una serie que no son principios, le llamamos tesis que además son tesis que no están obtenidas sin media red, ¿verdad? Que no están obtenidas como principios, a lo sumo son rasgos distintivos de otros sistemas, rasgos distintivos. Son tesis que también le podemos llamar el núcleo del sistema, pero un núcleo no porque sean principios axiomáticos, sino simplemente porque son una serie de tesis que definen el sistema con respecto a otros sistemas. Esa es la cuestión. Son tesis que lo definen. Y cada una de estas tesis, pues naturalmente ni es evidente por sí misma, la demostración que puede hacerse de esta tesis tiene que ser demostrada de algún modo, pero la demostración es más bien de tipo apagógico, es decir, no es directamente, es apagógicamente. Luego, estas tesis además están de algún modo encadenadas unas con otras, pero no de un modo deductivo, sino simplemente por este más bien de tipo de determinación, como veremos. Cada tesis queda indeterminada en algunos de los puntos, queda indeterminada, y entonces hay que ir determinando estas bifurcaciones posibles, y esas determinaciones son otra tesis. No sé si me explico, ya cuando los pongamos se verá perfectamente. Es decir, aquí vamos a delimitar 6 tesis fundamentales, cada una de las cuales es indeterminada en algún punto, y entonces esa determinación puede elegirse una u otra.
y se elige otra para determinar aquella, no gratuitamente, sino por apagógicamente, porque de no elegir así tendríamos que ir a otras consecuencias que no deseamos, que serían de carácter espiritualista o lo que fuera. Entonces son tesis que presuponen ya la concepción. Y luego, una vez establecidas estas tesis, que tienen todas que ver con el universo como natural, son tesis que se refieren al universo en general, son tesis por tanto de carácter global, que definen el sistema como globalidad frente a otras alternativas posibles. Entonces, y esto sería el núcleo del sistema, viene la exposición de la trama del sistema, en donde los hilos, por así decirlo, que constituyen esta trama, pues no están deducidos los principios, están tomados de la propia realidad. Están necesariamente tomados, son empíricos, están tomados de la realidad. Y entonces, pues como puede ser, que sé yo, el evolucionismo darwiniano, ¿verdad? El evolucionismo darwiniano es, vamos, yo creo que es uno de los hilos esenciales en el sistema materialista. Ahora, el darwinismo no se puede deducir desde el principio, ¿no? La prueba es que tardó siglos y siglos en establecerse y todavía están a vueltas del darwinismo, ¿no? Entonces, la teoría de evolución darwinista es uno de los ejemplos típicos de hilo del sistema que está tomado de la propia realidad, de la ciencia, que no se puede deducir. Pero que dice el darwinismo, pues dice todas las demás hilos procedentes de las ciencias o de la experiencia política o lo que fuera. Es decir, entonces, la trama del sistema es una cosa extremadamente abierta porque estos hilos pueden irse produciendo, pues, por ejemplo, la tesis en física. En los años 60 la ideología dominante era la creación continua de materia. Los de Bondi y Hoyle, ¿verdad? Y Gold, la creación continua de materia, para suponer que el universo mantenía estable el principio de constancia, es decir, las constantes cosmológicas, si el universo es estable, si desde cualquier punto del universo podemos describir las mismas cuestiones, entonces, como está la expansión por otra parte, ya acreditada, después de lo de Hubble y demás, la teoría y del modelo Friedman, entonces esa expansión del universo, entonces todas las constantes se alterarían y entonces es imposible que esto pueda ser así. Entonces la hipótesis de la creación continua de materia. Cada año se crea una partícula elemental por kilómetro cuadrado, etc. Entonces hay una creación continua de materia. Claro, esta fue la doctrina dominante de los años 40 y 50 y 60, hasta que vino la teoría del Big Bang. Aquello desapareció. Entonces, eso no se puede deducir de ningún principio filosófico, hay que tomarlo de la realidad, como se las vende, por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces, estas tramas, estos líneas, pues expondré las principales líneas que me parece que son constitutivas del sistema del materialismo filosófico, cuáles son las principales líneas, abiertas completamente y discutibles todas ellas, por supuesto. Y entonces con esto tendríamos ya el sistema constituido por un núcleo, que serían estas tesis, y por un cuerpo de doctrina, un cuerpo doctrinal, que serían este conjunto de hilos, que están entre sí totalmente vinculados, sobre todo por relaciones dialécticas, de contradicción, porque tienen consecuencias, repercuten unos en otros. Es decir, no es simplemente un caos, ¿verdad? O una cuestión puramente empírica. Resulta que hay una serie de nudos muy indirectos, y esa es la razón, o una de las razones, creo yo, por las que cuesta tantos años el poder establecer las líneas generales, ¿no? Porque no son cosas que se vean inmediatamente. Hace falta muchas consecuencias, muchas derivaciones que es imposible deducirlas, tienes que verlas poco a poco. Y entonces de este modo se iría exponiendo, y luego vendría el curso de la historia del materialismo, que sería la última parte, que supone una labor empírica ya tremenda, ¿verdad? Que naturalmente supone esto para poderlo hacer, pero que hay que hacerlo también, que no se puede simplemente inventar. Entonces tendríamos pues las tres, aplicar aquí sin quererlo, las tres formas que hemos aplicado sobre la esencia otras veces, ¿no? El núcleo, el cuerpo y el curso, ¿verdad? El materialismo, como si fuera una estructura que tiene esta fase. Y entonces, como vemos, si esto es así, el sistematismo no tiene nada que ver con el gran relato, absolutamente no tiene nada que ver con el gran relato, no tiene nada que ver tampoco con un dogmatismo,
absolutamente con un dogmatismo, en cierto modo es un empirismo puro, es el empirismo, por decirlo así, el empirismo más radical que pueda haber, porque lo que se admite es lo que está en el momento presente admitido como tal, es un empirismo, completamente. Pero por otra parte, las tesis fundamentales son las que mantienen más o menos la coherencia o la unidad de todas la urdimbre del asunto, ¿no? Bueno, pues nada, esto es más o menos. De manera que ya el próximo día empezamos ya a exponer Muy bien. Ah, sí, hombre.